El señor ministro del Interior, Armando Benedetti, le ha hecho una petición respetuosa a la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que le ampare sus derechos porque piensa que hay una especie de emboscadas judiciales y de filtraciones de datos muy concretos que tienen que ver con procesos judiciales alrededor suyo. ¿La palabra que a usted le gusta es entrampamiento, señor ministro? Buenos días, ¿o cuál? Me gusta más bueno, primero que todo saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno y una de sus oyentes. A mí la que más me gusta o la que más usan contra mí siempre son emboscadas judiciales, pero yo no digo que me la esté haciendo la Corte, o de pronto hay alguna persona o miembro de la Corte Suprema que sí lo hace constantemente y que lo he señalado yo, pero también es que uno empieza a recibir informaciones de entrampamientos como lo hizo el narcochafer. Yo no sé qué tanta validez o no tenga esa persona. También se han encontrado de que hay contactos de alguna magistrada con elementos del FBI donde se viola el debido proceso y dan información que no deberían dar. Entonces uno vuelve otra vez y me llega ese tipo de informaciones, entrevistar testigos sin que esté mi abogado o que tengan que ver con hechos cuando yo era senador, sino de hace 2 meses. Entonces todo ese tipo de situaciones parece bastante loco y absurdo y yo no puedo acceder a la justicia. Entonces yo demando a quien yo creo que está infringiendo la ley y entonces tuve que poner una tutela para que se tome una decisión jurídica sobre si se investiga o no se investiga a Cristina Lombana. A ver, Hernando, lo escucha el señor ministro del Interior. Espere que se va a poner el audífono. Ya, ahora sí, Hernando. Doctor Benedetti, ¿por qué considerar emboscada cuando ese organismo, la Sala de Instrucción, precisamente en meses pasados, lo imputó y lo llamó a juicio? Por una decisión, además, no solamente de la doctora Lombana, sino por casi la unanimidad de esa Sala de Instrucción. Entonces, ¿por qué hablar de emboscada y por qué esa obsesión con la doctora Lombana? Yo no he hablado que la emboscada venga de la Corte Suprema. Si yo me he referido a la magistrada Cristina Lombana. No me he referido nunca a la Corte Suprema, creo en la Corte Suprema, me ha dado garantías la Corte Suprema y las obsesiones de ella hacia mí en los últimos 7 años. Yo lo que pasa es que la tengo recusada a ella en un proceso de enriquecimiento ilícito que la misma carta dijo que había, la misma Corte, la misma sala dijo que se había excedido de sus funciones, se extralimitó de sus funciones y al mismo tiempo volvió a hacer otro proceso en que la misma Corte volvió y dijo que estaba recusada y no lo podía hacer y aún así lo volvió a hacer. A eso es lo que me refiero yo. Y ante esa infracción de la ley o ese infringimiento que la misma sala ya dijo que había extralimitación de sus funciones, dígame entonces yo qué puedo hacer, porque pues no hay quien la investigue ni le haga entender cómo es el tema y sigue investigándome y sigue entrevistando testigos con los cuales no tendría por qué hacerlo sin mi abogado y así ya ha venido pasando. Realmente, frente a las distintas recusaciones que usted presentó contra ella, hay unas que no han prosperado. Por ejemplo, en el emblemático caso Fonade. Y ese caso precisamente es que el que lo tiene usted llevado a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Luego, en realidad, no es cierto señalar que todas las recusaciones que usted ha formulado en contra de la doctora Lombana han procedido. A ver, yo no he dicho que todas, yo solamente dije que le tengo 2, en 2 casos completamente diferentes. Eso ya es bastante. Eso ya es bastante, primero. Y segundo, en el caso de Fonade, ella nunca jamás dejó que yo presentara una sola prueba durante ese proceso. Oiga lo que le estoy diciendo. Y además de eso, no fue unánime, hubo 2 salvamentos de voto. Ministro, ¿esa emboscada es que están revelando información falsa o lo que se está filtrando es cierto y a usted le molesta que se filtre? No, son temas falsos en los cuales ni siquiera garantizan mis derechos. Por ejemplo, el allanamiento nunca tuvo que haber sucedido porque está recusada sobre temas que tengan que ver con mis bienes. Bueno, ¿qué respuesta ha tenido ya de la Corte? ¿Todavía no? No, ninguna. La que tuve fue una reconvención cuando tuve las palabras que no quise decir ni que las que yo quiero ser. Y a raíz de eso, cuando el presidente de la Corte Suprema me llamó la atención, pues yo acaté ese comentario. Bien la relación con la Corte entonces, mal con la doctora Lombana. Yo no soy de relaciones con el Poder Judicial, de pronto por mi formación, de pronto si hubiera sido abogado, hubiera sido juez, etcétera, de pronto tendría
tendrían una relación más cercana con ellos, como siempre lo tuvieron los compañeros míos de Comisión Primera, que siempre fueron muy amigos, muy cercanos a ellos. A ver, don Juan Fraile, que hay otro tema muy delicado de las últimas horas para comentar con el señor ministro del Interior. Ministro, precisamente sobre lo que pasó ayer en la Fiscalía, dicen había una empresa criminal en el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, para comprar votos de congresistas. Estamos en plena época electoral y veo muy empapelados a los exministros Bonilla y Velasco. ¿Cómo queda el gobierno con esas revelaciones? Porque ustedes han hablado de mucha transparencia. El presidente Petro ayer dijo, no compramos al Congreso, pero la Fiscalía imputó los cargos. Bueno, yo le puedo contestar como sucesor de alguno de ellos, y lo que le puedo decir es que el presidente de la República jamás se ha puesto o me ha dado alguna directriz en el sentido de que vaya y busque a algunos congresistas con base en darle puestos o darles algunos contratos o algo por el estilo, cupos indicativos o como se le quiera llamar ahora. Y de eso puedo dar fe y estoy completamente seguro. A él se vuelve muy irritable cuando le tocan el tema o alguien le propone o alguien le dijo por una vía o por otra vía, que no necesariamente tiene que ser con los ministros, sino gente cercana a él, que si pasa esto, se le puede ayudar a esto. Él siempre ha sido muy irritable. Entonces yo le creo al presidente no solamente porque sea mi jefe, sino porque lo conozco un poco, no tanto como yo quisiera, y en esa forma como yo lo conozco, lo que queda muy claro es que él no es de ese tipo de acciones. Al mismo tiempo, yo lo único que puedo hacer como personas que estuvieron antes en el gobierno y ahora es buscar que la defensa de ellos pues logre demostrar lo que ellos quieren demostrar, y habría que esperar qué es lo que sucede en el desarrollo de estos juicios, pero como siempre veo a la prensa ya de una vez juzgando, ya veo de una vez tomando posición y ya están condenados según ustedes. Pero lo que habrían hecho Bonilla y Velasco, entonces se hizo a espaldas del presidente de la República. Yo no creo, hay que ver si habrían hecho para empezar a hablar si fue de frente o de espaldas. Pero más allá de eso, Gustavo, es el tema de los medios de comunicación, que no estoy hablando solamente o por una parte de Caracol, sino que se han vuelto demasiado desmedidos, donde aquí ya no se hace el contraste de una persona con lo que dice otra. Yo fui periodista y trabajé en El Tiempo, por ejemplo, en la revista LOL, el noticiero QAP, y para esa época usted tenía que llevar el contraste de la otra persona. ¿Y por qué no siguió de periodista? He debido quedarme. Estaría aquí en la mesa trabajando de pronto. Bueno, no sé, pero hubiera sido más tranquilo la vida. O sea, que le aburrió tanta confirmadera y tanta cosa. No. Las Marías en ese momento, sobre todo María Elvira Samper, desde esa época decía que yo tenía más madera de político que de periodista. Algo le vería entonces, algo sí. Le vería. Pero ministro, usted que pasó por el Congreso y sabe tanto de cómo funciona el Congreso, eso de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de que es un peaje para todos los gobiernos, y es un poco de lo que acusan al ministro Bonilla de hacer lo que los congresistas pedían para aprobar los créditos, eso es historia vieja. ¿Por qué les sorprende tanto? Yo no digo que el presidente lo supiera, el presidente Petro, digo, pero que esas cosas pasan en el Congreso todos los días. Yo no he dicho que me sorprende, sino que no habría entonces, desde la forma que yo veo al presidente, el presidente coordinando, dando unas directrices para que eso pase, a eso es a lo que me refiero. Y con base en eso, yo estuve 20 años en la Comisión Primera del Senado, y pues, aunque a usted le parezca mentira, tiene que creerme que las personas, tanto en su perfil, en política, en los temas, que nos diferenciamos muchos de la tercera, los de la quinta, los de la primera, por ejemplo. Pero lo veo prejuzgando a los congresistas, los veo muy honestos. No, yo no estoy diciendo que sean honestos, estoy diciendo que el gobierno, no sé si habrá dado, y estoy seguro que no, que el presidente no lo hizo, en dar una directriz en esa línea.